Así es, y tendremos un cara a cara también recortadito, pero trataremos de sacarle todo el jugo al tiempo con el que contamos esta noche. Carla, vamos a darle la bienvenida a Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca, presidente de Acción Popular, por cierto, porque hoy su partido vuelve a asumir la presidencia del Congreso por vía de María del Carmen Alba, que estará pues al frente del legislativo en este periodo 2021-2022. ¿Cómo está usted, Mesías? Buenas noches. Enrique, muy buenas noches. Carla, muy buenas noches. Un saludo por su intermedio. Gracias por estar con nosotros. A ver, aquí hay un punto. Usted fue bastante crítico del episodio que tuvo que ver con Manuel Merino de Lama y señaló que eso le iba a pasar pues factura al partido. Ahora claramente el partido Acción Popular vuelve a encabezar la mesa directiva. La congresista Alba ha reiterado que debe terminar el conflicto de poderes. ¿Cómo cree usted, si es que lo cree, que va a diferenciarse con lo que fue la gestión de Merino de Lama? Bueno, Enrique, en primer lugar, es bueno recordar que los escenarios son distintos, la coyuntura política es distinta. Empezamos incluso con un nuevo presidente de la República. Ambos, el Congreso y el presidente y el Ejecutivo, están emanando del voto popular de manera democrática. Por lo tanto, de ahí debemos de partir, que ambos han nacido de la voluntad del pueblo, del voto popular, y por lo tanto también están obligados a concertar y a consensuar. Ese es el inicio. Y por supuesto que seguramente en el transcurrir de los días, de las semanas o meses, van a surgir ciertos encontronazos. Y por otro lado, también es bueno manifestar que hoy hay dos polos opuestos, pero que en la violencia pueden ser iguales, que es la extrema derecha y la extrema izquierda. Y ambos están ya tocando tambores de guerra para incluso afrontar al Congreso o enfrentar al Congreso, y otros para enfrentar al Ejecutivo. Por lo tanto, ambos están obligados a consensuar y a conversar. Ahora, efectivamente, desde el lado de los aliados del señor Castillo ya se hacen evidentes las diferencias. Ha habido algunas protestas en los cuarteles generales que Castillo tiene aquí en Breña en rechazo a la posibilidad de la designación de algunos ministros. Los trascendidos sobre lo que se vivió también en el Congreso de Perú Libre el fin de semana dan cuenta también de una distancia cada vez más marcada entre Castillo y el señor Vladimir Cerrón, y de hecho el cambio en la Comisión de Transferencia al Sector Defensa así lo expresa. ¿Cómo observa usted cuál será la impronta finalmente que tome el gobierno de Castillo? Se lo pregunto además en su condición de gobernador regional de Cajamarca. Usted conoce más o menos cómo va por ahí la realidad política. Al final, ¿Castillo se va a centrar, cree usted? Las circunstancias que hoy vivimos y la coyuntura política, que también es muy dramática para nuestro país, que tenemos tres crisis, Enrique. Y eso es bueno resaltarlo y recargarlo. Uno es la crisis política, la crisis económica y la crisis sanitaria. Tres crisis que están afectando directamente en la vida de todos los peruanos, sin distingo de raza, de condición económica ni religiosa. A todos se está afectando. Una incertidumbre muy grande. Y por lo tanto el presidente de la República, en este caso el profesor Pedro Castillo Terrones, está obligado a mirar como un estadista, está obligado a mirar más allá de la fuerza política que en estos momentos él representa. Y es ahí que él tiene que irse a un espacio que ayude a sacar adelante al Perú de esta crisis. En esta crisis ya no tiene por qué haber ideología. Por ejemplo, no puede haber ideología quién te da el oxígeno y quién te provee de ayuda para poder buscar las vacunas. Ahí no puede haber ideología. No puede haber ideología en la implementación de una cama UCI. Tampoco puede haber ahí ideología. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer el profesor Pedro Castillo es entender que el escenario que hoy vivimos hay prioridades. Y esas prioridades están en salud, están en educación y por supuesto en la generación de empleo. Y el Congreso, en este caso liderado por Acción Popular a través de Mari Carmen Alba, también tiene que estar a la altura
tener un pensamiento eminentemente estadista. Por eso es importante invocar tanto al Ejecutivo como al Legislativo que no escuchen, que no hagan caso a los cantos de sirena ni a aquellos tambores de guerra que ya van a empezar seguramente a tocarse a partir del 28 de julio. Para terminar, ¿no debería, o sea, no debió tener Perú Libre presencia al menos en la mesa directiva? Claramente, bueno, su lista o la lista donde ellos estaban quedó tachada, pero ¿no le preocupa a ello en términos de gobernabilidad, así sea su partido el que está al frente del Congreso ahora? No, incluso una de las propuestas que como militante dirigente de Acción Popular lancé, unas entrevistas días antes, yo manifestaba que Acción Popular debería de presidir la mesa directiva. Bueno, y eso se ha dado incluso para buscar el equilibrio, precisamente con un partido como Acción Popular que tiene la característica de centro, con una tradición democrática. Yo tengo la fe y la confianza que los 16 congresistas que en esta oportunidad representan al partido a través del voto popular van a estar a la altura de lo que exige la coyuntura actual. Ellos van a llevar o llevan la voz no solo de Acción Popular, sino de los pueblos que de manera democrática han recibido el encargo. Y asimismo recordarles que ser congresista es un altísimo honor. Cualquiera no es congresista, el pueblo te da ese mandato de manera temporal, es cierto, pero sin embargo la voz, llevar de los pueblos más alejados, de manera democrática, de manera transparente, con una profunda convicción cívica y patriótica, tengo la seguridad, Enrique, que ese quinquenio podría ser mucho mejor que el quinquenio que estamos terminando. Ojalá así sea, Mesías Guevara. Muchas gracias por este enlace telefónico para comenzar esta edición de Cara a Cara. Vamos ya a darle la bienvenida entonces a el ex presidente del Consejo de Ministros, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, al jurista Juan Jiménez Mayor. ¿Cómo está, Juan? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Un placer. Bueno, a ver, lo primero que yo quería preguntarle, dada su experiencia y, digamos, su conocimiento constitucional y del teje y maneje de lo que es la estructura de gobierno. Hay personajes que están señalando, el señor Roger Nájar, que ha sido uno de los voceados, que es en realidad el candidato de Perú Libre, ¿no?, para ser presidente del Consejo de Ministros. Hemos visto incluso ha estado rotando una reunión ahora donde ha estado el señor Bermejo y prometen incluso ir a... el señor Bermejo ha declarado que podrían plantear la vacancia del señor Castillo. Así están las cosas dentro de Perú Libre. Pero lo que se está diciendo es que el Consejo de Ministros juramentaría después de... O sea, es decir, no el mismo 28 de julio, sino probablemente después, según lo que se señala. ¿Cuál es la figura legal, constitucional, con respecto a la juramentación del nuevo Consejo de Ministros? Bueno, como es la primera ocasión que el presidente va a dar un mensaje a la nación, usualmente el mensaje requiere la aprobación del Consejo de Ministros, de acuerdo al artículo 118 de la Constitución. Pero lo usual es que después que el presidente jura el cargo ante el Congreso Nacional, se reúne en Palacio de Gobierno y hace jurar al gabinete ministerial. Lo que ha pasado en los últimos 20 años en el Perú es que todos los presidentes han anunciado a sus gabinetes antes del mensaje del 28 de julio. Por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski lo hizo el 15 de julio, es decir, tuvo un tiempo bastante grande. Alan García en el 2006 sí estuvo en el límite, anunció el gabinete el 27 de julio, un día antes de juramentar el cargo. Y Toledo lo hizo el 26 de julio del 2001. Entonces, hay antecedentes, digamos, en estos últimos 20 años, en donde se han hecho anuncios antes del mensaje del presidente. Y creo que sería inédito que no se juramente el gabinete el mismo 28, porque, digamos, el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, no puede realizar ningún acto de gobierno si no lleva refrendo ministerial. Son nulos los actos del presidente si no tienen refrendo, porque la idea es que los ministros asuman la responsabilidad política de los actos del presidente. Y en ese sentido es importante que tengamos un gabinete, es parte del gobierno. El Poder Ejecutivo funciona con el presidente del Consejo de Ministros y los ministros. Claro. Ahora, claro, y como usted bien señala, esa sería finalmente el candado legal, ¿no? O el imperativo legal que tendría
el presidente electo para nombrar a su gabinete el mismo 28 de julio. Claro, ahora, por el otro lado, pasando ya al plano ya estrictamente político, de ser cierta la tensión que todo indica, ¿no? Se respira hoy mismo entre Castillo y la dirigencia de Perú Libre, podría entenderse, claro, probablemente él está cocinando un gabinete con algún tipo de aliados o de operadores que no están, que no los estamos viendo directamente. Sería la única salida que yo vería, porque, claro, el que se supone es su equipo, pues evidentemente hay desacuerdos, ¿no?, con respecto a cuáles serían los acentos de gobierno, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente hay una fractura entre estas exigencias del partido y concretamente del señor Cerrón hacia el presidente Castillo. Y esta disonancia, debemos elevar el volumen de voz que está haciendo el señor Cerrón para que lo escuche el profesor Castillo o el presidente de la República ahora, es evidente. Y esto está generando seguramente una desesperación y esta desesperación está provocando estas señales que en realidad están haciendo mucho ruido a la transición política y creo que eso no es saludable para el país. El presidente de la República es quien va a tomar la decisión del gabinete, quien va a tomar la decisión del Consejo de Ministros, y esto es un tema absolutamente constitucional y es parte del modelo político. El partido no gobierna, el partido es un vehículo, es un instrumento, digamos, que está reconocido en la ley, en la Constitución, pero el esquema de gobierno del Perú es a través de un presidente de la República con un poder ejecutivo conformado por un gabinete y, por supuesto, un Congreso de la República que tiene su función también de fiscalización y de elaboración legislativa, pero no es por fuera, como lo ha dicho además en un tuit aparentemente el señor Cerrón, que se gobierna en el Perú. El Perú se gobierna a partir de instituciones que están reconocidas y establecidas en la Constitución política. Es muy importante lo que usted aclara porque efectivamente hoy hemos escuchado incluso a otro miembro que parecía registrado, digo parecía porque ahora mismo con lo que ha pasado en Defensa, que la señora Boluarte envió una lista de 7, y Defensa es un sector especialmente sensible, ¿no? Y luego el señor Castillo es el que le manda la carta a la ministra Sparz diciéndole, ojo, esta es la comisión de transferencia, no la que acaba de designar. Efectivamente, reitera, ¿no?, que la señora Boluarte es la coordinadora principal, pero que el equipo de transferencia era distinto. Y escuchamos a otro, a otro de los integrantes de Perú Libre que llegaron ahora a San Borja, y él decía pues que había este vínculo indisoluble, constitucional, ¿no?, entre el partido y el gobernante. Usted está recordando que eso no es así. El partido no cumple estrictamente ninguna función constitucional en el ejercicio de gobierno. Eso sería interesante reiterarlo, porque me imagino que el señor Castillo ya lo tiene claro. Sí, bueno, eso funciona en China, ¿no es cierto?, donde el partido tiene el control, pero en el Perú el sistema funciona a través de elecciones que son realizadas a través o mediante partidos políticos, que son los que llevan a los candidatos y candidatas. Y una vez constituidas las elecciones, proclamados los resultados y dispuestos quiénes son las autoridades que van a ejercer los cargos, son estas autoridades las que ejercen los cargos. Entonces, no hay forma, digamos, de que uno diga que el partido tiene el poder en el Perú. Eso no existe en el diseño constitucional peruano ni en ningún país democrático. Los partidos son ciertamente instrumentos muy importantes que canalizan la opinión pública, que canalizan las líneas, digamos, ideológicas inclusive en los países, pero no tienen ningún mandato, digamos, de ejercicio de poder directamente en el ejercicio de la autoridad en el Perú. Más allá de todos estos trascendidos, de estos audios y estos videos que están rotando por las redes sociales y de lo que se sabe de esta palpable tensión entre estos actores, se sabe poco de lo que piensa en realidad el señor Castillo. Es el presidente electo, está a menos de 48 horas de asumir la primera magistratura del país. ¿Qué es lo que debería pasar de aquí al 28 para que el Perú tenga pues un poco más de tranquilidad y estabilidad? Por parte, me refiero, del presidente electo. Sí, bueno, yo creo que el presidente tiene que dar señales, ¿no? Ya una señal importantísima sería que pueda informar cuál va a ser su gabinete. Y como he demostrado, en los últimos 20 años, esto ha ocurrido antes del mensaje del 28 de julio. Entonces, creo que el presidente tendría una buena ocasión, si fuera posible, en las próximas horas o mañana,
de poder anunciar por lo menos los puestos claves. Y yo creo que ahí el presidente no debería cometer errores en cuáles son las personas que deberían nombrar para estos puestos importantes, la PCM, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía. Y yo quiero ser muy enfático en señalar el Ministerio de Salud, ¿no? Porque ya se anunció básicamente quién estaría a cargo de este ministerio, pero es muy importante dar señales, porque yo creo que de alguna manera el éxito que ha tenido el gobierno del presidente Sagasti digamos, en su popularidad, porque hemos visto que está una encuesta el día de hoy, ha mencionado que el presidente está con una popularidad del 52%. 58%. Creo que es importante que el presidente se retire con esos márgenes, pero creo que el gran soporte o la gran explicación que puede señalar esto es cómo se ha tratado el tema de la pandemia. Y creo que yo diría que el 80% del éxito del gobierno lo tiene el Ministerio de Salud, y lo tiene concretamente el ministro de Salud, el doctor Ugarte, ¿no? Creo que el doctor Ugarte ha hecho un estupendo trabajo, ha devuelto la confianza del país en el sector salud, por lo menos en esta parte de atender la vacunación, y creo que esto es muy importante, y creo que la valla que está dejando el doctor Ugarte en su puesto debería tener una réplica en la decisión que tomará el presidente Castillo en la designación del equipo que va a atender el tema sanitario. Creo que el asunto de salud pública es de primera importancia en el país, y creo que en ese sentido el presidente no debería tomar decisiones equívocas y más bien plantearnos a la ciudadanía rutas claras de hacia dónde vamos a ir en este tema. Porque precisamente el doctor Hernando Ceballos, que es el voceado, ¿no?, para asumir este cargo, hace algunos días, se lo preguntamos a Sagasti también aquí en nuestros estudios, y Ugarte lo reiteró al día siguiente señalando que el señor Ceballos estaba siendo muy pesimista. Ceballos había dicho algo así como que no había nada de lo cual alegrarse ni de felicitar al gobierno saliente. Sagasti le pidió que se informe bien, Ugarte le dijo también que, repito, que estaba siendo demasiado negativo. Y ahora aparece precisamente no solamente esta encuesta, sino que Sagasti reitera que sería un problema cambiar la línea o el rumbo ya trazado en la vacunación. Incluso Castillo podría elegir a otro ministro de Salud. Hubo quienes incluso propusieron que Ugarte termine su tarea, ¿no? Sí, mira, yo quiero resaltar nuevamente el trabajo del doctor Ugarte. El doctor Ugarte, recordemos, tuvo COVID. Él fue una de las personas que estuvo al inicio de la pandemia y fue afectado porque viajó a Iquitos y estuvo enfermo. Y él, en lugar de, digamos, retirarse, es una persona de ciertos años, digamos, ¿no? No es una persona joven, decidió el servicio al país en circunstancias muy dramáticas. O sea, agarrar este fierro caliente en el Perú, con toda la situación política y la incertidumbre que hay en el país en muchos escenarios, pues es un tema que hay que resaltarlo. No es una tarea fácil. Y creo que el trabajo que se ha desempeñado, que se ha hecho, probablemente pudo haber sido mejor, sin duda. Hemos tenido 2 olas, viene la tercera, estaremos mejor preparados, según nos han dicho las autoridades, pero creo que el gobierno tiene que tener claro que le va a pasar muy claramente la factura si no hace las cosas bien en el tema sanitario. Y el presidente Castillo, aparentemente por todo lo que se señala, va a afrontar la tercera ola, va a ser el presidente que va a afrontar, apenas casi inaugurado su mandato, el crecimiento digamos, de contagios y de muertes en el Perú, y ojalá que lo puedan manejar bien. Eso es lo que esperamos todos. Así es, así es. Juan Jiménez, muchas gracias por acompañarnos esta noche cara a cara. Esperemos que las próximas horas traigan, pues, un poco, como repito, de tranquilidad, estabilidad, y que se vayan aquietando también las aguas, y eso en realidad se va a resolver en buena medida con la designación del gabinete. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, que espera este importante gremio ante el inicio de este nuevo gobierno. Volvemos. Le damos la bienvenida a Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, gremio que, por cierto,
integra ahora la Unión de Gremios del Perú, que es esta nueva, ¿no?, identidad gremial. ¿Cómo está, señor Márquez? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique, un placer. Su expectativa sobre, en este momento hay tensión aparentemente dentro de Perú Libre, hay manifestaciones muy claras de miembros del partido que, aparentemente sienten que están siendo excluidos de la conformación del gabinete y de su participación en realidad dentro del nuevo gobierno de Pedro Castillo. ¿Qué esperan ustedes de la designación de este gabinete? Bueno, esperamos que el presidente de la República, Pedro Castillo, dé un mensaje, más que nada, que transmita tranquilidad y, más que nada, gobernabilidad en términos de que él, como bien ha dicho en el discurso, creo, frente al partido Perú Libre, él gobierna para todos los peruanos, ¿ok? Él gobierna para el 50% y un poco más que votó por él y también por el otro 50%. Por tanto, las expectativas son de que sí, es un gobierno de izquierda, pero es un gobierno que nosotros deseamos que respete, ¿no?, la libertad económica, la subsidiariedad y la solidaridad que tenemos como empresarios, de tal manera de que se respete la Constitución y que se hagan los cambios que se tengan que hacer para que la población más vulnerable pueda mejorar. Y también recordar de que los que han votado por él son las personas que están en el interior, en su mayoría del país, y que no tienen pistas o policía, es decir, el Estado no ha llegado, ¿ok? En el interior de nuestro país hay ciertos problemas que no se han resuelto en los últimos 20 años y necesitamos equilibrar los ingresos de la costa y de la capital a los ingresos del interior a través de creación de no solo empresas agrícolas que exporten y que vendan al mercado nacional, sino también empresas que puedan hacer industria. Y es muy importante lo que le digo, porque en el Perú, en los últimos 20 años, no se ha hecho industria de una manera que pueda compensar lo que es oportunidades para la población en la sierra y en la selva. Y le doy un ejemplo. En el distrito de Cachamayo, en la provincia de Anta, a 3.500 metros de altura, hay 30 empresas en un parque industrial en Cusco, donde hay textiles, agrícolas, pesqueras, alimentarias, y estas 30 empresas estaban bajo un régimen de la ley altoandinas. Y esta ley todavía no se ha logrado ratificar nuevamente, que se venció. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? De que no ha habido una mirada clara hacia lo que es hacer empresa en la sierra y en la selva. Y esta ley que termina este gobierno y que todavía no se da, que el Congreso la ha mandado, creo, al Ejecutivo, pero todavía tiene otros trámites, no puede ser de que ya van 2 años y unos incentivos que le dieron a estas empresas no se los renoven. Entonces, cuando usted va a Huancayo, no hay ningún parque industrial. Cuando usted va a Ucayali, no hay ningún parque industrial. Entonces, tenemos pues fallas de mercado y no se ha visto exactamente dónde debemos desarrollar nosotros puestos de trabajo. Y por eso las diferencias en ingresos entre las personas de la costa con la sierra. Y eso es lo que esperamos poder trabajar nosotros con el nuevo gobierno. Pero lo que nos señala entonces es que se puede hacer mucho sin la necesidad de un Estado empresario. Por supuesto, por supuesto. Y lo más importante aquí es de que lo importante en este mensaje
es que los millones de peruanos, desde micro, pequeños y medianos empresarios, están esperando el tema de la constituyente, ¿no? Porque la verdad es que no se puede trabajar. ¿Cómo te vas a sentar tú con un ministro de Economía si no te puede decir qué va a pasar de acá a 8 meses, de acá a 10 meses? ¿Me entiendes? ¿Cómo te vas a sentar a decir qué cosa vas a trabajar de esa manera? Esto lo digo porque nosotros vemos diferentes sectores, ¿no? Sectores de jóvenes que hacen emprendimientos y que hoy han parado porque, ¿qué sucede? No saben cómo invertir en estos días, están esperando. Lógico. O por decirte, acabo de terminar con empresarios de la construcción que me dicen no se venden departamentos, lo único que se hace es alquilar y entonces nadie quiere comprar un departamento. Entonces, esto todo está pendiente del mensaje del presidente y por eso es muy importante y creo que esto es lo válido, que él es el que tiene que tomar las decisiones y no el partido. Acá no se puede gobernar con un partido y déjenme decirles a ustedes algo que para mí a esta edad es doloroso recordar. ¿Qué pasó en los años 80? Gobernó un partido, fue un desastre, fuimos a 5.000% de inflación. Eso no puede repetirse. La historia hay que revisarla, señores, hay que revisarla. Bien. No se puede repetir los errores que ya hemos cometido, ¿no? Necesitamos un gobierno que haga una política para que la gente más necesitada tenga puestos de trabajo y se puede hacer, ¿sabe por qué? Porque hoy, con lo que está ingresando de ingresos de impuestos, es récord de récords. Y entonces hay dinero para encauzarlo bien. Eso es lo que nosotros esperamos. Los precios, sí, así es. Los precios internacionales nos acompañan. Ojalá, afortunadamente. Gracias, Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, por expresar su posición esta noche en Cara a Cara. Se nos ha terminado el tiempo, hemos tenido pues una emisión más cortita. Mañana retomamos la viada y los dejo con Lucho Trizano, toda la información deportiva en Pared. Nos vemos, adiós.